estamos intentando ofrecer un servicio para analizar imágenes de resonancia magnética, principalmente cerebral. La metáfora más o menos es como si fuéramos a un centro de análisis de muestras de sangre, pero con imágenes cerebrales. Es un ámbito muy poco profesionalizado. En realidad hay muchos grupos de investigación que lo hacen, que era nuestro caso hace un año que yo estaba haciendo mi tesis, y ahora hemos pensado que sería buena idea intentar ofrecerlo como un servicio, y sabemos que hay una necesidad por parte de muchos grupos clínicos de gente para realizar estos estudios. La neuroimagen es muy útil porque permite analizar cerebros en vivo y permite intentar responder a muchas preguntas clínicas, como cómo funciona el Alzheimer, qué diferencias hay en personas con esquizofrenia. Hay muchas dudas clínicas que no hay respuesta para ello, y una herramienta que se usa mucho es la neuroimagen. Lo que hacemos son estudios de investigación para médicos, para grupos clínicos y centros de investigación que están interesados en hacer experimentos de neurociencia con neuroimagen. Para realizar un estudio de una población, las imágenes tienen que pasar una cantidad de procesos muy determinada para poder sacar las estadísticas. Es verdad que hay muchísimo software ya hecho por grupos de investigación muy importantes en Inglaterra, en Estados Unidos. Nosotros utilizamos estas herramientas, pero también estamos creando nuevas herramientas para facilitar todo el proceso. Estamos trabajando con un grupo del Hospital Santiago que están haciendo un estudio con personas con Alzheimer, trastorno bipolar y personas con deterioro cognitivo leve. Por ahora funcionamos mucho por teléfono, por emails, pero nuestra idea es ser capaces de ofrecer este servicio online. Entonces, que el médico se pueda sentar delante de su ordenador, conectarse a un servicio en internet y ver los resultados que se van obteniendo de las imágenes. Cada uno de los pasos de los procesos para que él pueda, si quiere, asegurarse de que las cosas se han hecho bien y tener los datos estadísticos al momento.